Hola amigos, hoy es miércoles 4 de octubre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día porque el mismo Señor Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos. El 4 de octubre tenemos una grande y hermosa fiesta en nuestra Iglesia Católica. Estamos recordando a San Francisco de Asís, il poverello. El pobrecillo. Esa palabra pobrecillo a veces suena como una compasión dulzona, a veces puede sonar incluso casi con desprecio. Pero la verdad es que Francisco de Asís, desde su pobreza, ha enriquecido inmensamente a la Iglesia. Y esto se parece a lo que nos dice el apóstol San Pablo precisamente en la segunda carta a los Corintios, que Cristo nos enriqueció con su pobreza. En esta ocasión estamos en el año 2023. Yo creo que es muy hermoso relacionar la fiesta de San Francisco con el sínodo de la Iglesia Católica que se reúne en octubre de 2023 en el Vaticano. Pienso que es importante, porque hay 3 lecciones de San Francisco que yo creo que pueden ayudar a que este sínodo extraordinario de la sinodalidad, no pierda el camino. Si usted es católico y usted tiene temor sobre lo que se escucha y lo que se lee con respecto al sínodo, créame que usted no está solo. Somos muchos los que estamos muy preocupados por muchas cosas que han sucedido en torno a este sínodo. Pero creo que San Francisco nos da 3 lecciones maravillosas que, si las tomamos en serio, pueden ayudar a que el sínodo realmente siga la ruta que debe seguir, la ruta de la fidelidad, de la santidad y de la evangelización. ¿De qué se trata? Las 3 lecciones son estas. Francisco nos habla de pobreza, ya la mencioné, de minoridad, una palabra que suena un poco rara, pero ya la vamos a explicar, y nos habla de fraternidad. Partamos de la base de que el hermano de Asís, él no fue sacerdote, según lo que tenemos entendido, él fue diácono, pero no fue sacerdote. El gran espíritu de Francisco es precisamente el de la fraternidad. Y recordemos que la palabra sínodo lo que quiere decir es eso, caminar juntos, caminar como hermanos. Bueno, ¿cuáles son las lecciones que nos trae Francisco con respecto al sínodo? ¿Y cómo puede ayudarnos a corregir lo que quizás quiere torcerse? Empecemos por el tema de la minoridad. Son minoridad, pobreza y fraternidad. El nombre oficial de la orden religiosa de Francisco es precisamente Orden de Frailes Menores. Y la minoridad es el sustantivo abstracto que quiere capturar lo que significa esta espiritualidad de ser el menor. Ser el menor es algo que brota del Evangelio. Cristo dice: el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ser último y ser servidor, ser menor. Este aspecto del Evangelio y este aspecto del corazón mismo de Cristo fascinó completamente a San Francisco, y tanto lo vivió que quiso que quedara impreso en el nombre mismo de la orden religiosa que Dios le concedió fundar, la Orden de Frailes Menores. Observemos que la minoridad es exactamente la gran victoria sobre el ego. Y el ego es el gran obstáculo para que el Evangelio crezca en nosotros. Porque el Evangelio, como lo muestran los textos mismos, el Evangelio es la victoria de Dios en nosotros.
Es el reino de Dios llegando a nosotros y haciéndose vida en nosotros. Reino de Dios. ¿Cómo va a reinar Dios si quiero reinar yo? ¿Cómo va a reinar Dios si quiero que reine mi opinión? ¿Cómo va a reinar Dios si quiero que reine lo que yo estudié en mi escuela de teología, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa? ¿Cómo va a reinar Dios ahí? Entonces, este aspecto de la minoridad es fundamental, porque tenemos un problema muy serio de egos en muchos lugares de la iglesia y en muchos sectores. Y hay ego en lo que a veces se llama progresismo, izquierda, y hay ego muchas veces en lo que se llama tradicionalismo o derecha o como lo quieras llamar. Mientras no sacrifiquemos nuestros egos, mientras no tengamos claro que la gloria ha de ser de Dios y para Dios, pues entonces no hay sínodo posible, ni hay iglesia posible. Entonces la minoridad, en cuanto es victoria sobre el ego, es indispensable. Y hemos de pedir ese don, especialmente para los obispos que están en el sínodo, pero también para toda la gente que tiene que ver con el sínodo. En segundo lugar, quisiéramos hablar de la pobreza. La pobreza, pues usualmente se ve como una pérdida, pero el auténtico sentido de la pobreza es una gran libertad y de nuevo es una gran victoria. Si la minoridad es una victoria sobre el ego, la pobreza es una victoria sobre los encantos y las vanidades de este mundo. Y por eso la pobreza es la victoria sobre la mundanidad, que es una de las enfermedades que el Papa Francisco ha denunciado en la iglesia. Y entre otras cosas, la mundanidad, pues es una amenaza terrible para el sínodo, porque la mundanidad en el fondo consiste en que si no decimos lo que quiere oír el mundo, si no repetimos la lógica del mundo, si no adoptamos la escala de valores del mundo, no nos van a aceptar, no nos van a creer. Y entonces, por eso traicionamos a Cristo. Hay una frase de San Pablo que a mí me golpea muchísimo. Decía San Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, yo ya no sería discípulo de Cristo. Pero la manera de no caer en la tentación de la mundanidad es conectarnos con ese sentido profundo de la pobreza de Francisco. Porque te repito, la pobreza es un sentido de independencia. Mira, cuantos más lujos busca una persona, cuantas más comodidades busca una persona, cuanto más depende una persona de la moda y de lo que hoy está usándose, más esclava es. Si queremos una iglesia que sea libre y libre para Dios, necesitamos este sentido de pobreza en cuanto a libertad de los criterios y valores, las pretensiones de este mundo. Y luego, por supuesto, necesitamos la fraternidad. Y la fraternidad nos está recordando algo muy importante, algo que nunca nos lo hubiera podido enseñar la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa hablaba, ¿no? La fraternité. Fraternidad, pero ¿cuál es la fraternidad de la Revolución Francesa? Es un ser fratres, o sea, hermanos, pero sin padre. La fraternidad de Francisco, que es la que nos interesa, es la fraternidad centrada en Dios. Somos hermanos porque hay un padre. Somos hermanos porque hay un primogénito. Somos hermanos porque somos hermanos en torno a Cristo. Si Francisco nos devuelve el verdadero sentido de la fraternidad, que es poner a Cristo en el centro como nuestro hermano mayor, que es poner el designio de Dios en el centro como Padre, Padre celestial de todos nosotros, entonces el sínodo puede llegar a buen puerto. Por eso necesitamos pedir mucho la intercesión de San Francisco por este sínodo y bueno, por toda la iglesia. En tiempos muy duros, muy confusos y muy opacos, Francisco de Asís brilló con una luz que llega hasta nuestros días, que siga brillando y que a través de estos dones de la minoridad, de la pobreza y la fraternidad, muestre una ruta en los tiempos en que vivimos. Así sea. Hola, soy Fray Nelson
Y este mensaje es para recordarte que te suscribas y te unas a mi canal. Vamos a difundir evangelización católica. Que Dios te bendiga.